Hay un versículo que tiene una declaración de parte de Dios hacia la creación. Es como un mandato. Es una declaración que para nosotros se nos ha vuelto como que muy lógico, muy normal. Sin embargo, fue una declaración que se dio hace cientos de años y es la siguiente. Está en Génesis capítulo 8, verso 22. Y dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches, mientras la tierra exista. Esa fue una declaración que dio Dios. Fue una orden. Yo creo que nosotros nunca nos ponemos a pensar si después de la noche vendría otra noche. No cabe en nuestra lógica. Es tan normal para nosotros que la noche finalice según el reloj o según salga el sol, ¿verdad? Yo sé que algunos la noche siguen hasta mediodía, ¿verdad? Pero después de la noche viene la mañana. Después del invierno viene el verano. Existe el frío y también existe el calor. Para nosotros es tan normal. Pero hubo alguien que estableció esa regla, que estableció esa ley, y fue nuestro Dios. Si no lo hubiera dicho Él, quizás viviéramos en un desorden, estuviéramos a la expectativa. ¿Y será que va a amanecer mañana? ¿Y será que mañana será otro día? ¿Irá a amanecer? Dios en su soberanía es un Dios de orden y es para nuestro bien. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué momento dio Dios ese mandato, esa declaración? Resulta que en ese capítulo se está narrando una historia muy famosa, muy bonita, de un personaje muy famoso, muy conocido. Y está hablando de Noé. ¿Alguien ha escuchado la historia de Noé? A la mayoría de los niños les gusta. Yo me acuerdo cuando mi hija Stacy estaba pequeñita, tal vez unos 2 años, hace unos 10 años atrás, imagínense. Y me acuerdo que antes de dormir yo le decía: ¿qué historia quieres que te cuente? Y ella regularmente, la historia que le gustaba era la de Noé. Y siempre le decía: bueno, ¿qué historia quieres escuchar hoy? Noé, me decía con su vocecita. Y quizás era porque allí pues, le poníamos la salsa, ¿verdad? De que Noé y el arca de Noé, es que es más famosa la historia así, ¿verdad? No es solamente Noé, el arca de Noé y los animalitos, ¿verdad? Que entraba la jirafita. ¿Con quién? El jirafito. La tortuguita. Con el tortuguito. Miren nuestro español tan complicado, ¿verdad? El venado. El caballo. Ay, con la yegua. La vaca con el toro, ¿verdad? Bueno, entonces entraban en parejas. Bueno, la cosa es de que esa es la famosa historia de Noé. Sucedió que, pero para nosotros, y al contarla con los niños, pues la contamos así, de esa forma tan animada, tan agradable. Pero realmente, hermanos, este acontecimiento fue trágico. Fue un momento muy doloroso para toda la humanidad. Y fue muy doloroso para el corazón de Dios, al punto en que la Biblia nos dice que la traducción al español dice que Dios se arrepintió. Pero es un arrepentimiento de dolor, hermano. Es un arrepentimiento de ¿qué está pasando con la humanidad? Y después, en esos versículos, justo antes del que acabamos de leer, en el versículo 21, dice que el corazón del hombre es inclinado siempre hacia el mal. O sea, es algo trágico lo que sucedió. Pero sucedió el diluvio. La familia de Noé, juntamente con los animalitos, estuvieron en el arca por muchos días. Y cuando salen del arca, Noé lo primero que hace es que ofrece a Dios un holocausto, un sacrificio para representar adoración.
O sea, un sacrificio, un holocausto representa eso, adoración. Es un acto de agradecimiento, de reconocer que Dios es soberano. Y dice la Biblia que Dios recibió ese holocausto como un olor fragante, como un olor grato. Y entonces es cuando Dios da esa declaración. Dijo, lo repito, mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha. Día y noche, frío y calor. Me faltó uno. Verano, gracias, e invierno. ¿Qué podemos aprender nosotros de esa declaración? Bueno, algo que podemos aprender es que todo tiene su tiempo, tiene un orden y hay un tiempo para todo. En la vida hay ciclos y nosotros los seres humanos tenemos que interpretar bien cada tiempo, cada ciclo. Allí es donde va también la astucia, la capacidad, la inteligencia, el discernimiento de cada persona para determinar en qué tiempo está viviendo. Encontrar la manera de saber cómo puedo aprovechar mejor ese ciclo, esa temporada que me toca vivir. Por ejemplo, en el día y la noche. Para nosotros es muy fácil discernir cuando es de día y cuando es de noche. Pero, ¿qué pasaría si estuviésemos encerrados en nuestra casa? Todo cerrado, apagado. Tal vez son las 9, 10 de la mañana y si no tenemos un reloj podemos pensar que es de noche. No tenemos el control del tiempo. Y fíjese que así hay mucha gente. Tiene la oportunidad de disfrutar de un nuevo día, viéndolo desde este punto de vista, un día lleno de oportunidades, un día lleno de gozo, el día que Dios hizo, el día que el Señor nos hace. Pero hay muchas personas que siguen encerradas en su oscuridad, siguen encerradas en un momento de su vida, estancados o estancadas en una etapa de su vida. Pero hay ciclos, hay momentos. Así como está la noche, que puede representar momentos de oscuridad, momentos en donde no puedo ver con claridad, en donde es difícil tomar decisiones, así también llega el día, que representa luz, claridad. Hay que aprovechar esos ciclos. Cuando nos toque estar en la noche, hay que aprender a reposar, hay que aprender a esperar. Y tener la confianza y tener la esperanza de que va a amanecer. Y no quedarnos tampoco todo el tiempo en que es de noche. Es mi noche, es mi momento de dolor, es mi momento de encierro y yo me voy a quedar encerrado. No me importa que ya sea de día, no me importa que ya sea verano, no me importa que se llegue a primavera. Para mí va a seguir siendo oscuridad. Fíjese que podemos estancarnos en ese momento. Tenemos que aprender a vivir incluso al máximo en cada etapa. Si es un tiempo de llorar porque hay dolor en el corazón, pues hay que llorarlo. Yo entiendo que en algunas ocasiones, cuando hay duelo, por ejemplo, cuando hay dolor en el corazón por la partida de algún ser querido, y no necesariamente que haya fallecido, sino que puede ser por alguna separación de divorcio, o porque partió por motivo de trabajo, o por motivo de estudio, y queda un vacío en el corazón. Y a veces procuramos mantenernos fuertes y dar esa impresión de que soy fuerte, porque mi familia depende de la imagen que yo les dé, porque yo tengo que ser la persona fuerte que ellos vean. Y en algunas ocasiones esos momentos no se aprovecharon al máximo para desahogar y puede crear conflicto en nuestro interior. Dios estableció, tranquilo, hay siembra, hay cosecha, hay noche y viene el día, hay inviernos, pero también hay veranos, está el frío y está el calor. Y eso me recuerda a lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1.
Todo tiene su tiempo oportuno. Me gusta esa palabra que utiliza la Nueva Versión Internacional. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Son extremos, ¿verdad? Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Significa que hay tiempo para sembrar y tiempo para recoger de lo que se sembró. Es una ley que está en nuestro universo. Pareciera tan obvio, tan lógico, pero como estamos tan familiarizados con eso, nos desenfocamos y le perdemos el verdadero valor, que eso aplica para todo lo que hacemos en la vida. Todo lo que tú haces y todo lo que yo hago, todo lo que hacemos puede representar una siembra que tarde o temprano vamos nosotros a cosechar según lo hayamos sembrado. Quienes estamos aquí y somos padres de familia, si todavía tenemos la oportunidad o estamos en la etapa de tener niños pequeños, hermano, sea usted muy astuto en comprender de que es el tiempo en que usted y yo tenemos que aprovechar a sembrar. No podemos pretender que esa tierra fértil vaya a estar así todo el tiempo. Va a llegar un momento en donde nuestros hijos van a crecer y no va a ser tiempo de sembrar. Va a llegar un momento en donde nos va a tener que cosechar. Si sembramos bien, la cosecha va a ser de bendición. Pero si no sembramos muy bien, hay un riesgo. Si usted tiene hijos pequeños, hermano, siembre la palabra de Dios. Siembre buenos o sembremos buenos modales. Sembremos en nuestros hijos buenos hábitos. Procuremos. Y tal vez sus hijos ya crecieron, pues procure hacerlo con sus nietos o con sus sobrinos o con los amiguitos o donde usted tenga oportunidad de hacerlo. Pero siembre la palabra de Dios. Siembre el carácter o el buen hábito de trabajar. Estamos en una generación que quizás, bueno, no quiero generalizar, pero es famosa y conocida porque no quieren trabajar, quieren las cosas fáciles o demasiado fáciles. Pues obviamente las cosas fáciles todos las queremos, ¿verdad? Hay que ser honestos también, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones las generaciones como que demasiado fácil sin hacer ningún esfuerzo. Entonces empecemos a sembrar esa semilla de que todo requiere un esfuerzo. Todo en la vida se puede obtener si nos esforzamos. Buenos hábitos. Hay un tiempo para sembrar. Oigan lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay una condicional allí. A su debido tiempo vamos a cosechar. ¿Quiénes dicen amén? Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? No darnos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses, hermano. Padres, y vuelvo al punto que estaba hablando hace un ratito. Sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos es un bien. Sembrar buenos hábitos es un bien. No nos cansemos. Aquí hay veces en donde ya vengo de trabajo, cansado del trabajo. Es que ya se lo dije miles de veces. Es que ya se lo he dicho. Es que no te canses. Hombre, si te cansas, saca fuerzas de donde no te imaginas dónde, pero procura no cansarte, no rendirte. A su tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos exactamente. Pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser lustros, pueden ser décadas. Pero a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Líderes de célula que están acá, no te canses de hacer el bien.
Estar llamando por teléfono a esa persona, estarle escribiendo mensajes para animarlo a que siga adelante, estar orando, preparándote para compartir la palabra de Dios. Eso es bien. Sé que te cansas, nos cansamos, nos fatigamos, pero va a haber una recompensa. Tendremos una cosecha si perseveras. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero viene una cosecha. Los que salen a predicar la palabra de Dios, los que tienen esa pasión de compartir la palabra de Dios con compañeros de trabajo, o tal vez tú sales al parque o a las calles o te subes a las camionetas, a los autobuses a predicar la palabra de Dios. No te canses, persevera, sigue, porque a su tiempo cosecharás. Esposos que estamos aquí, no nos cansemos de hacerle el bien a nuestra esposa. Esposas que están aquí, no se cansen de hacerle bien a su esposo. Invirtámonos, esforcémonos, de verdad que echémosle todas las ganas posibles, porque a su tiempo cosecharemos. Si estamos sembrando la buena semilla, a su tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar. ¿Quiénes dicen amén? Ahora, en el los versículos anteriores al 9, por ejemplo, en el versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha, ¿qué cosa? Lo que siembra. Eso da miedo, hermanos. Porque cuando ya sabemos, bueno, yo voy a sembrar bendición para recibir bendición. Voy a sembrar actuar bien para que yo coseche actuar bien. Pero ¿y si no lo sabíamos? Por ejemplo, cuando tú no estabas en los caminos del Señor y en la ignorancia, sembramos mal. Quizás le hicimos daño a alguien, sembramos rencor, sembramos odio. ¿Y ahí qué pasa? Ay, no, yo no quiero cosechar eso, ¿verdad? No queremos cosechar eso. Hace muchos años, quizás, cuando estábamos lejos del Señor, o mejor dicho, ni idea teníamos de quién era Jesucristo, ¿verdad? Lo escuchábamos mencionar, pero no lo conocíamos. Y nos afanamos en nuestra vana manera de vivir, en pecados, en vicios, quizás drogas, alcohol. Y para aquel entonces, en el entorno en el que estabas, tú eras una persona admirada por tu círculo de personas que te rodeaba. Sí, ahí estamos, échale ganas, te aplaudimos. ¿Por qué? Porque era el mejor en tomar, o el tremendo con las mujeres, o el tremendo haciendo esto, o el mejor tramposo, increíble. Se aplaudían. Pero ahora que estás en Cristo Jesús, ya eso ya no te enorgullece, ya eso nos avergüenza, ¿verdad? Y más conviene que nos avergoncemos de eso, ¿verdad? Pero la vana manera de vivir. Pero ¿qué pasa allí? Si dice que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, porque es una ley. ¿Y cómo le hacemos ahí? ¿Cómo le hago? Y sigue diciendo: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará. ¿Qué va a cosechar? Destrucción. Eso es ahí es donde está peligroso, digamos, donde ya no nos conviene. Porque en nuestro pasado, antes de venir a los pies de Cristo, cometimos errores. Y en muchas ocasiones esos errores vienen a nuestra mente, o el mismo diablo nos los hace recordar. Acordate cómo eras, acordate lo que hiciste, acordate cómo trataste a los demás, recordate lo que le hiciste al fulanito, lo que le hiciste a la fulanita. Las tenés que pagar, porque lo que se siembra se cosecha. Y ahí estamos nosotros, que podemos caer también en un punto de frustración, de tristeza, de atadura,
porque quizás sí fueron errores complicados, tal vez errores familiares, errores financieros, errores legales y tal vez todavía nos persiguen esas consecuencias de los errores, de los pecados que cometimos hace mucho tiempo y de alguna forma nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues sí, yo reconozco de que yo estoy enfermo porque cuando yo era joven yo hacía esto, o reconozco que no puedo viajar porque antes de venir a los pies de Cristo yo hice esto y ahora ante la ley, ante la justicia terrenal, yo estoy limitado a hacer esto, otro, etcétera. O sea, sí hay consecuencias y hay cuestiones en donde nosotros podemos conformarnos y como seres humanos decir, sí, quien la hace, la paga y estoy cosechando lo que sembré. Pero también hay algo, hermanos, que se llama gracia. Gracia de Dios. Gracia divina. La gracia no se compra. No hay cómo obtenerla por medios humanos. La gracia es lo que recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios. Y la razón es porque Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él llevó en la cruz todo lo que era contrario a nosotros. Él llevó la culpa de nuestro pecado. Él se hizo pecador para a nosotros presentarnos justos. Eso suena ilógico. Si yo preguntara acá, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Quiénes levantarían la mano? Todos, hermanos. Levanten su mano. Por la sangre de Cristo Jesús. No por nuestros medios. Porque también si yo pregunto, ¿cuántos pecadores hay aquí? Igual, ¿verdad? Porque tampoco podemos justificarnos a nosotros mismos. Si lo hacemos por nuestros méritos, por nuestros medios, somos unos pecadores. La diferencia que está es que los que estamos aquí tenemos que ser de esos pecadores que ya nos hemos arrepentido. Tampoco usted va a decir, soy un pecador, entonces sigo metido en el pecado. No. Dice la palabra del Señor, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todo se hace nuevo. Hemos sido justificados por gracia y misericordia de Dios. No porque tanto bien hacemos, no porque hemos ayudado a los pobres, no porque hemos ayunado 40 días, o no porque nos hemos golpeado y hemos sufrido para que Dios nos perdone. Eso no funciona. Simple y sencillamente porque hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en humildad nosotros nos acercamos a Él, lo confesamos, le creemos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido y pedimos perdón por todos esos errores que cometimos en el pasado. Y estamos de verdad arrepentidos que ya no queremos regresar a esa vana manera de vivir. No queremos regresar a esos vicios. No queremos regresar a esos pecados. No queremos regresar a esa oscuridad. Si hay un arrepentimiento genuino, el Señor nos perdona. Y ya depende de Él. Ya depende de Él que vamos a cosechar. Pero eso queda en su gracia, en su decisión y en su amor. Porque después dice el apóstol Pablo, el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará, ¿qué cosa? Vida eterna. Suena complicado pero si yo sembré mal, tendría que cosechar mal, sí, pero si te arrepientes y confiesas al Señor, reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, sucede algo inexplicable y entonces empiezas tú a sembrar para el Espíritu. Ya con el entendimiento nosotros empezamos a hacer el bien sin cansarnos, sin fatigarnos. Hay una recompensa.
Y no porque nosotros no la ganemos, simple y sencillamente por gracia obtenemos la vida eterna. Y después de esto está el versículo 9 que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. ¿Están de acuerdo? Dicen amén. Y aunque no estemos de acuerdo, pues es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6, dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Es que, hermanos, de verdad, esto es tan lógico, es tan sencillo, pero a la vez tan complicado. El contexto de lo que está hablando aquí la carta a los Corintios es que el apóstol Pablo está animando a la iglesia a dar una colaboración económica para la obra de Dios, para bendecir a la comunidad de la iglesia que estaba surgiendo en ese entonces, a un sector, a un segmento de la iglesia. Entonces él está motivando a la iglesia de Corinto a contribuir económicamente. Y dice esta frase. Hay personas que no están de acuerdo con eso de la siembra y la cosecha. Piensan que eso solamente es muy místico y es solamente en aspectos espirituales. Pero lo natural está muy, muy ligado a lo espiritual. El apóstol Pablo aquí está diciendo acuérdense, le dice, quien siembra escasamente. Y quizás el apóstol Pablo quizás se refería a ellos como quien dice: ustedes son agricultores, ustedes siembran. Como que si yo estuviera tal vez hablando de una población, no sé, tal vez de ahí de ahí por, ¿cómo se llama esto? Por Shela, ¿verdad? Donde hay mucha gente que cultiva, que siembra. Aquí en Amatitlán, pues no todos, ¿verdad? A puras penas tenemos un patio ahí de 2x2, ¿verdad? Y macetitas es lo más que sembramos, ¿verdad? Y eso es lo que nos cabe. Pero si estuviéramos en una audiencia donde todos tienen sus terrenos y sus fincas, prácticamente el apóstol Pablo les estaría diciendo: acuérdense, si ustedes siembran poquito, van a cosechar poquito. Si sembras en un terreno de 1 por 1, si solo sembras para 5 macetitas, tu cosecha va a ser relativa a eso que estás sembrando. Pero si llenas todo tu terreno, que estamos hablando de 1000 kilómetros cuadrados, sembras mucho, tu cosecha va a ser mucha. O sea, es como que tan lógico. Pero él lo aplica a la colaboración. Ahora, no quiero hablar de dinero, de finanzas, pero estamos hablando de la siembra y de la cosecha. Pero también tenemos que quitarnos ese paradigma de no ser generosos. La generosidad es una cualidad de los hijos de Dios. Debemos ser generosos con la obra de Dios. Debemos ser generosos con los necesitados. Debemos ser generosos con nuestra familia. Amén. Y el que siembra en abundancia cosechará. Está la ley, la siembra y la cosecha. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, se habla de un tipo de semilla que también debemos sembrar. Y está en el versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Ok, aquí está hablando de la parábola del sembrador. Jesús está contando una parábola, famosa esa parábola. Igual, Él está conectando con su audiencia porque su audiencia, en su mayoría en ese momento, tenían mucho conocimiento de la agricultura. Entonces Él dice: otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha y rindió hasta 100. Y 60 y 30, o sea, la semilla dio fruto. ¿A qué semilla se refiere? En el versículo 23 dice: el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. En este contexto se está hablando de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios.
que da fruto al 100, al 60 y al 30, se refiere a la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, sembremos la palabra de Dios. Aprovecha toda ocasión y toda oportunidad para compartir la palabra de Dios. Puedes hacerlo a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Yo doy gloria a Dios por las células que han estado funcionando y que continúan funcionando aquí en la iglesia, y las que se van a iniciar o reactivar en estos próximos meses. Estamos retomando la visión celular aquí como congregación. ¿Qué son las células? Son grupos pequeños que tenemos en diferentes lugares. Pueden ser casas, pueden ser unas instalaciones en donde se puedan reunir y compartir la palabra de Dios, donde se puede discipular, se puede bendecir a las demás personas. Sembrar la palabra de Dios produce cosecha. ¿Qué tipo de cosecha? Pues no se los puedo asegurar. No les puedo decir exactamente qué. Bueno, lo que sí es fijo, más almas para Cristo. Eso sí es cierto, ¿verdad? Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a evangelizar. La semilla va a quedar ahí y en su tiempo va a dar fruto. Almas para el Señor, almas para Cristo. Y de alguna forma el Señor recompensa. Es lo que vemos a lo largo de las Escrituras. Al Señor le gusta recompensar a su pueblo. A Dios le gusta recompensar a los que obedecen su palabra, a los que guardan su palabra. Dios, en su misericordia, bendice. Así que, queridos hermanos, yo les animo a que sembremos la semilla de la palabra de Dios. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes quieren ser parte de esos sembradores que comparten o que siembran la palabra de Dios? ¿Quiénes quieren ser de esos sembradores? Yo te animo a que tú seas parte de esos sembradores y que tú experimentes la palabra de Dios. Algunos de ustedes se han acercado conmigo en alguna ocasión y me han dicho: yo me he propuesto saludar a las personas con un Dios te bendiga, o con darle una palabra de bendición. ¿Dónde está? Aquí vos me has dicho, ¿verdad?, que cuando andas en la moto repartiendo ahí, haciendo mensajería, tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor ahí, dar un mensaje. Miren, no tiene que ser una predicación extensa, o si lo puedes hacer, dale pues, pero con una palabra, con una frase que tú puedes dar a tu compañero de trabajo en algún momento oportuno, guiado por el Señor. Sería mucho mejor, ¿verdad?, que el Espíritu Santo te ponga las palabras. Pero comparte. Son semillas que tú estás sembrando, y a su tiempo habrá una cosecha. Escucha lo que dice Deuteronomio 28:19. El Señor abrirá los cielos, oye esto, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra, y para bendecir todo el trabajo de tus manos. ¿Quién recibe esta palabra? Para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Hermano, esa es palabra del Señor. ¿Quién nos puede decir entonces de que Dios es un Dios que quiere ver el mal a sus hijos? Si nosotros a lo largo de las Escrituras entendemos de que Dios, como buen padre, nos ama a nosotros, sus hijos, y no nos quiere ver el mal. El problema es cuando nosotros nos apartamos de Él. Oigan, en el Deuteronomio 28:12, no sé si fue esa cita la que le mencioné, pero es donde dice esto, que Él bendecirá todo el trabajo de nuestras manos. Pero también en el capítulo 28 de Deuteronomio, en los primeros versículos, se habla de las bendiciones y luego se habla de las maldiciones. Hay consecuencias. Si sembramos obediencia, vamos a cosechar bendiciones. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar maldiciones. Son consecuencias. En el capítulo 28, verso 38 dice: sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco. Uy, eso sí está triste, hermano. Porque las langostas devorarán tus plantíos. Y ahí sí nadie quiere recibir esa palabra, ¿verdad? Ahí no, yo no recibo esa palabra, decimos nosotros.
Versículo 39, plantarás viñas y las cultivarás, o sea, te vas a esforzar por tus viñas, pero no cosecharás las uvas, ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Ay, hermano, qué triste. La ley se cumple. Vas a sembrar y vas a cosechar. Exacto. Pero no vas a disfrutar de esa cosecha. ¿Y por qué? Porque en esos versículos el Señor advierte diciendo: si te apartas del Señor tu Dios, si no obedeces a la voz del Señor tu Dios, entonces estas maldiciones, estas consecuencias te llegarán. Yo sé que muchos de nosotros no queremos conocer a Dios desde ese perfil. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios como el Dios de amor, que me ama. No importa lo que yo haga, Dios me ama tal y como yo soy. No importa lo que yo piense, Dios me ama. No importa dónde yo esté. Así la mayoría de gente alrededor del mundo quiere conocer ese perfil de Dios. Yo sé que Dios es amor, amén, y Él nos ama. Pero el otro perfil de Dios no ha cambiado. Hay gente que piensa que es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Eso es falso. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. El mismo Dios de la creación de Génesis es el mismo Dios del pueblo de Israel a través de los libros de Samuel, de Reyes. Es el mismo Dios de los profetas. Es el mismo Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Y es el mismo Dios a quien nosotros adoramos aquí. Es el mismo. Lo que pasa es que algunas personas quieren conocer facetas de Dios a conveniencia. La Biblia nos advierte: se va a cumplir la ley. Si tú siembras, claro, vas a cosechar. Pero si tú no obedeces, si tú no guardas la palabra, no vas a disfrutar de esa cosecha. Hermanos, esto no es tan agradable predicarlo, pero es necesario. Qué triste es que nosotros como creyentes en el Señor creamos la palabra: el Señor está conmigo y Dios me va a prosperar. Todo lo que yo haga, sí, pero todo lo que gano se está perdiendo. Dios me está bendiciendo, pero así como me está bendiciendo, es como que si hubiese un saco roto, todo se va. ¿Por qué? Entonces es cuando ya nosotros le tenemos que pedir al Espíritu Santo en humildad que Él nos muestre qué está pasando, Señor. ¿Seré yo maestro? ¿Qué estará sucediendo? ¿Es un proceso? ¿Es parte de la prueba, Señor? ¿O es que hay algo en mi corazón que te está ofendiendo? Y Dios, con la intención de guardar nuestra alma, con la intención de guardar nuestro espíritu, con la intención de mantenernos cerca de Él va a afectar nuestras cosas materiales incluso, pero para cuidar nuestro interior. Preguntémonos entonces: Señor, ¿te estoy obedeciendo? ¿Estoy guardando tu palabra? Hay consecuencias cuando nos apartamos del Señor. Ya les hablé de la siembra, la cosecha, el frío, el calor, no lo hemos mencionado. El calor se refiere a los momentos de prueba. En Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales. El mismo quien creó el calor también ha creado manantiales. El mismo que en algunas ocasiones nos permite que seamos probados y tentados, ¿verdad? Es el mismo que nos da la salida de toda prueba. Amén. La noche y el día, se lo mencioné hace unos minutos. En Salmo 30, verso 5 dice: porque solo un instante dura su enojo,
pero su buena voluntad toda una vida. Qué lindo eso, hermano, se lo repito. Porque solo un instante dura su enojo. Oh, Dios se enoja, y cuando se enoja bien, de verdad, pero se enoja un ratito. Pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. No todo el tiempo será noche de llanto. Recuérdalo. Por eso, si estás en la noche del llanto, llora con todo el llanto. Pero cuando llegue el día, deja el llanto y pega gritos de alegría. Porque todo tiene ciclos, son momentos. Y que el Espíritu Santo nos ayude. Ya para ir finalizando, quiero que meditemos en el versículo que está antes del versículo 22, antes de esa declaración. Dice: cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, escuchen eso, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Es que a Dios le dolió, hermano. A Dios, cuando uno lee esto y uno empieza a conocer el corazón de Dios, te das cuenta de que cuando Él permitió el diluvio, no fue con esa actitud de no, esos seres humanos hay que destruirlos a todos. No fue esa actitud, fue con dolor. Pero fue porque el corazón del ser humano es inclinado al mal. Marcos capítulo 7 verso 21 dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Hay personas que le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Es que el diablo me hizo tropezar. Hermano, fue tu corazón. Es que el diablo, yo le quería ser fiel a mi esposa y el diablo me puso una mujerona. Fue tu corazón. Cuidemos nuestro corazón. Es que yo no quería tomar lo que no era mío, pero el diablo me lo presentó, echándole la culpa al diablo. Mejor cuida tu corazón. Cuida lo que hay adentro de tu corazón, porque regularmente, o sea, el corazón del ser humano está inclinado a hacer el mal. Recuerda lo que dice Proverbios 3:23: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y no me refiero al corazón que palpita, ¿verdad? Me refiero al ser interno, a la esencia de quiénes somos nosotros. En 1 Juan capítulo 1 verso 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, oiga, eso es bien delicado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hace unos minutos yo pregunté: ¿quiénes son pecadores acá? Y pues tendríamos que haber levantado toda la mano. Pero al mismo tiempo pregunté: ¿quiénes son justos acá? Pues también podríamos levantar la mano, porque somos justificados por su gracia y por su misericordia. Cuando nosotros no reconocemos que somos pecadores, arrepentidos, porque eso hay que aclararlo, ¿verdad? No somos pecadores activos, o no deberíamos ser pecadores activos. No deberíamos enorgullecernos de nuestro pecado. Eso sí estaría muy mal. Somos pecadores arrepentidos. Somos de ese tipo de hijos de Dios que si le fallamos, porque todos fallamos, reconocemos que le hemos fallado y que necesitamos pedirle perdón y que necesitamos arrepentirnos. Esa es la actitud de un pecador arrepentido, de un hijo de Dios. Pero en el momento en el que tú sabes que le estás fallando a Dios y no te arrepientes, esa es una alerta. Te estás apartando, te estás alejando de Dios.
Si cuando estás fallándole a Dios, no sientes ese, ¿cómo es? Redarguir en tu interior. No sientes que el Espíritu Santo te está hablando, o lo que llamamos a veces conciencia, ¿verdad? Y la conciencia no te está golpeando. Préstale atención. Entonces, ¿no será que te estás alejando? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, oigan esta declaración, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, oiga esto, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí está la respuesta a lo que estábamos diciendo. Si en el pasado yo sembré mal, voy a cosechar mal. Depende de la gracia de Dios. Porque si tú confiesas tu pecado y te arrepientes, la promesa es que Dios te perdonará. Y no solo te va a perdonar, te va a limpiar. Qué lindo eso, hermano. ¿Quiénes reciben esa palabra? Ya después solo nos toca llegar delante de su presencia con humildad, sin ser altivos, sin decir yo arrebato y yo declaro eso. No, simple y sencillamente llegar y decirle: Señor, en tu misericordia te cuento, Señor. Yo cuando era chavo, Señor, consumí esto, consumí lo otro. Y mira, Señor, el hígado lo tengo partido, Señor. Los riñones los tengo despedazados, Señor. Yo no sé cómo se va a confesar cada quien, ¿va? Pero podemos llegar delante de Él y decirle: pero Señor, tú me has perdonado y me has limpiado. En tu misericordia, de verdad, por tu misericordia, te pido que me sanes. Depende de tu fe, pero depende de la gracia de Dios.